¿Dónde comenzamos? ¿Qué edad tenía Jesús al momento al momento de morir? Y de verdad yo creo que eso es una pregunta bastante legítima, una pregunta que cualquier creyente pudiera hacerse. Nosotros hemos escuchado la tradición cristiana, la iglesia católica, etcétera, nos han nos han programado para nosotros asumir los 33 años como la fecha en que Jesús muere. Se asume que Jesús murió a los 33 años. Lo que a mí siempre me intrigaba era averiguar de dónde se podía sacar esa conclusión. Es decir, cómo yo puedo enseñar, cómo yo puedo proclamar y decirle a la gente 33 años sin saber de dónde, cuál es la base que yo tengo, de dónde sale eso. Entonces, la realidad, mis hermanos, es que es muy importante que nosotros estudiemos la Biblia y que nosotros indaguemos, porque hay muchas cosas que están en la Biblia y que no están, eh, hay algunas que están aparentes, que usted la lee de una vez y la entiende. Hay otras que usted tiene que estar bien profundo, profundizar bastante para usted darse cuenta. Y aunque parezca que no tiene nada que ver, usted sabe que la profecía de las 70 semanas que dice Daniel en el capítulo 9 del libro de Daniel, las 70 semanas es una enseñanza, es una revelación poderosa, riquísima, que yo invito a todos los hermanos a que traten de entenderla, que traten de buscarla. Pero las 70 semanas de Daniel que aparece en el capítulo 9, nos da indicación sobre el año aproximado en que Jesús estaba en su ministerio. Nos da ciertos parámetros. Hay maneras de establecer, basado en esas profecías, basado, mire, el evangelista Lucas hace una tarea bastante rigurosa. Lucas es uno de los evangelistas que más habla sobre fechas, que más dice cuando él escribe a ese centurión llamado Teófilo, él se preocupa mucho de establecer fechas. Por ejemplo, en el capítulo 3 del versículo 1 de Lucas, Evangelio según San Lucas, Lucas le da un dato interesante. Lucas dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, usted puede pasarlo por alto, pero esa es una pista interesante. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes era tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Para nosotros que leemos le pasamos rápido esa parte porque entendemos que eso no tiene relevancia para lo que nosotros queremos. Pero en ese primer versículo, el evangelista Lucas está dando un tesoro de información, porque todas estas personas, en qué momento estas personas coincidieron como gobernantes, nos da un parámetro y la historia puede ayudarnos a confirmar específicamente a qué año se está refiriendo el evangelista Lucas cuando describe esto. Y si bien es cierto que ahí está hablando de cuando nace Juan, o cuando está Juan ministrando en el río Jordán, lo cierto es que este pedazo de información me ayuda a mí a establecer que usted diga, no, que la Biblia no dice cuándo fue que nació Jesús. Bueno, usted tal vez estaría pasando por alto que hay pistas que nos permiten encuadrar y decir en qué periodo de tiempo. Y yo no sabía esto, pero me di cuenta también estudiando algo, que los astrónomos, no estoy diciendo astrólogos, sino astrónomos, han estado estudiando los astros, han estado estudiando la fase de la luna y el sol y todo ese tipo de cosas. Y actualmente, le voy a poner un ejemplo, actualmente es posible saber con precisión, si usted le dice a un astrónomo, con acceso a cierta base de datos, usted le dice, por ejemplo, mira, yo no sé muy bien en qué año fue que yo nací, pero yo sé, o en qué año nació mi abuela, pero mi abuela nació en el año que Trujillo comenzó a ser presidente de República Dominicana, en la primera luna nueva después de la cosecha de arroz. Usted le da esos tres datos a un astrónomo y esa gente son especialistas indagando y ellos dicen, primer año de Trujillo como presidente, la cosecha de arroz, la primera luna nueva, ellos le pueden decir con precisión, tu abuelo nació
el jueves 22 de tal año. Te lo pueden decir porque los ciclos de la luna no se han alterado. Y en el caso del pueblo judío, el pueblo judío, sus celebraciones estaban regidas por el tema de la luna. Cómo circulaba la luna. Por eso es que habla mucho de las lunas nuevas y cosas de esas, porque ellos no tenían reloj, no tenían calendario. Y el ciclo de la luna era lo que anunciaba la llegada de ciertas fiestas. Y por esa razón usted puede establecer años, usted puede establecer tiempo del año, el mes en que pudo haber ocurrido un episodio bíblico basado en piezas de información como esta que están acá. Tal vez usted diría, bueno, pero no lo dice el versículo clarito. Jesús tenía 33 años cuando fue crucificado. No lo dice así porque usted no lo va a encontrar, pero usted puede tener evidencias amparados en esto que le estoy diciendo para tener un aproximado. La Biblia dice claramente, volviendo al caso de Lucas, Lucas dice, y yo creo que esa era una de las citas que quería decirme el varón, Lucas capítulo 3, versículo 23, da una pieza clave. Ahí nadie puede discutir, ahí nadie puede enseñar otra cosa que no sea lo que dice claramente la Biblia. Lucas capítulo 3, versículo 23, habla del inicio del ministerio de Jesús. Lo dice aproximadamente, pero dice más o menos una referencia interesante. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces, el ministerio de Jesús comienza cuando él tenía como 30 años. Yo no sé si usted cree que como 30 años pudiera ser interpretado como que tenía 50 años. No tiene sentido decir, no, que era un viejo, pues como 30, casi 30 y pico y tenía 50. ¿Verdad que no? Usted establece que si la Biblia dice que tenía como 30 años, es que estaba, recuerde, no había un calendario escrito al alcance de cualquiera, pero dice Lucas que él tenía como 30 años. Por lo tanto, es lógico pensar que como 30 años pudiera significar 28 o 29 o que tenía 30 o 31 o 32, más o menos en ese rango. Usted diría que sería lo sensato pensar, lo sensato asumir. ¿Cuántos años tiene fulanito? Como 25. Ah, tiene 24. Bueno, pues tiene como 25. Entonces, un hermano decía al principio que había un tema de ordenación de los sacerdotes y el tema de en qué momento era que entraban a la edad ya como hombres que podían opinar, que podían estar en la sinagoga. Y esto se establecía alrededor de los 30 años. Por lo tanto, usted tal vez no puede decirme de que exactamente cuántos son, pero usted puede decir que 30 años con cierto nivel de certeza. Usted puede decir, él tenía 30 años cuando comenzó, que tenía 39 meses, que tenía 30 y le faltaban 4 meses, pero usted puede establecer 30 como un punto de referencia suficientemente sólido para decir la edad en que Jesucristo inicia su ministerio. Entonces, ¿cuántos tenía él? Y ya tengo que acelerar el paso. ¿Cuántos tenía él cuando fue crucificado? Mire, el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas solo menciona a Jesús celebrando una Pascua, que fue la última Pascua antes que fuera sacrificado. Pero en el libro de Juan, no me va a dar tiempo leer las citas bíblicas, pero el libro de Juan habla de por lo menos 3 Pascuas y la Pascua se celebraba una vez al año. Por lo menos hay 3 Pascuas que son claramente vistas en Juan como diferentes, no es la misma, son diferentes. Una aparece en el capítulo 2 de Juan, luego del relato de la boda de Caná. En el versículo 13 dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesucristo subió varias veces a Jerusalén, pero solamente una vez él subió como rey, Hosanna, como el pueblo lo proclamó como rey, pero él subió varias veces a Jerusalén y Juan capítulo 2 versículo 13 menciona una de esas veces que él fue a Jerusalén y que estaba cerca la Pascua. También aparece en Juan capítulo 6, él no estaba en Jerusalén, pero cuando él alimenta a los 5,000, este es el único caso donde se ve que él no subió a Jerusalén, pero dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Estamos hablando en Juan capítulo 6, versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, este Pascua de Juan 6 y la Pascua de Juan 2 son 2 Pascuas diferentes
que se celebraron en diferentes años y que Jesús todavía estaba vivo y estaba ejerciendo su ministerio. Por lo pronto ya podemos agregarle ahí 2 años de en su ministerio, porque mire, la Biblia no dice 2 años, pero usted puede deducirlo por esto que estamos diciendo. Entonces, hay otra Pascua que sería la misma Pascua que establece Mateo, que establece Marcos y que establece Lucas, que es la última cuando él es crucificado. Y esta aparece en Juan capítulo 19 y es la misma que aparece en Mateo, en Marcos y Lucas. Esta sería la tercera Pascua que Jesucristo celebra. Repito, una Pascua se celebraba una vez al año. Es como que te digan, yo comencé a trabajar a los 30 años y en mi historia, en mi libro, yo sé que yo celebré el 27 de febrero o el Día de Independencia, por lo menos en 3 ocasiones. Significa que usted puede sumarle con confianza 3 años a eso. Hay un debate sobre una cuarta Pascua que ocurre en Juan capítulo 5, en el versículo 1, donde aparece la historia del paralítico de Betesda, porque dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Como no hay mención de otras fiestas, los judíos tenían varias, la fiesta de la cosecha, la fiesta de Pascua, tenían la fiesta de los tabernáculos, pero no se ve a Jesús celebrando o siendo identificado con ninguna de estas otras fiestas. Por lo tanto, hay muchos que creen que Juan 5:1 se refiere a una cuarta Pascua que Jesús experimentó. Y si Jesús celebró esta cuarta Pascua, entonces significa que por lo menos Jesús en su ministerio tuvo por lo menos 3 años y pico largo, casi 4 años. Entonces, si usted le suma a los 30 que aproximadamente comienza Jesús a ejercer su ministerio, viene otra vez el dato este de las 70 semanas de Daniel, porque las 70 semanas de Daniel establecieron que las primeras 69 semanas ocurrían una serie de cosas, que iba a venir el Mesías príncipe, que cumple Jesús el cumplimiento de esa Mesías, de esa profecía, y que a la mitad de la semana el Mesías príncipe iba a ser crucificado, pero no por sí. Entonces, si usted le agrega a esto y usted toma en cuenta que las 70 semanas, aunque no tenemos tiempo para discutir eso ahora, comenzaron en el año 445 antes de Jesucristo, usted pudiera tener más o menos evidencia para establecer la sepultura, la crucifixión de Jesús aproximadamente en el año 32 después de nuestra era. Y si Cristo nace 4 años, como dicen, antes de nuestra era, entonces usted pudiera tener un elemento adicional que le permiten a usted, con los 30 que dice Lucas, más las 4 Pascuas que aparentemente Jesucristo celebró, estaríamos hablando de que Jesucristo es crucificado entre los 33 años y los 36 años. En ese rango estaría la edad de Jesucristo. Yo me inclino a pensar que tenía aproximadamente unos 34 años cuando Jesús es crucificado. Usted diría, bueno, no lo puedo saber con exactitud, pero puedo tener un rango lo suficientemente confiable para establecer y enseñar que Jesús tenía aproximadamente unos 34 años cuando él fue crucificado. Repito, ¿y cómo me di cuenta? Tomando en consideración evidencias bíblicas, tomando en consideración algunos datos históricos y también las cantidades de fiestas que la Biblia registra que Jesús participó. Mis hermanos, el tiempo me dejó, pero yo espero que esto le haya servido a algo, que haya sido de edificación y que usted se sienta como con más confianza de hablar sobre la edad que tenía Jesús. Y sigue estudiando, sigue echando hacia adelante, porque hay muchas cosas fascinantes que descubrir en la palabra del Señor. Me voy por hoy, Dios me le bendiga mucho. Como siempre ha sido un honor, un placer, un privilegio haber estado con ustedes en esta hora feliz y seguimos, Dios mediante, viéndonos si el Señor así lo permite. Hasta la próxima, Dios me le bendiga más.